darles la bienvenida como siempre y contarles que hoy vamos a descubrir qué es el citoesqueleto. El citoesqueleto de una célula eucariota, porque sabemos que el citoesqueleto es excluyente. Decimos que es excluyente porque solo lo encontramos en las células eucariotas. De ninguna manera el citoesqueleto está en las células procariotas. Entonces vamos a descubrir qué es el citoesqueleto y qué podemos decir que es la forma o constituye, nos habla, digamos, de la forma que tienen las células y decimos que es el esqueleto, pero el esqueleto es una simplificación, ¿cierto? Es un nombre que uno le da de manera simplificada, ¿sí? Ya que un esqueleto real nos habla de células óseas o de células cartilaginosas en los que presentan esqueleto cartilaginoso. Pero le decimos igual citoesqueleto porque es el que hace que la célula tenga la forma que tiene y que se disponga como se dispone esta célula en el espacio. Entonces, vamos a primero a recordar las partes, digamos, lo principal que tiene una célula eucariota. ¿Sí? La célula eucariota sabemos que tiene la membrana, que la trabajamos en una clase que les dejé grabada, que va a determinar la individualidad. Esa membrana lipoproteica donde ocurren numerosas reacciones metabólicas también, lipoproteica, pero también que contiene, sabemos, proteínas indispensables para que la célula se comunique con el exterior, desde el exterior hacia adentro y en sentido inverso, gracias a esas proteínas transmembranas, por ejemplo, que permiten que son puentes, digamos. Por otra parte, tenemos algunos glúcidos, glucoproteínas, ¿sí? Glucoproteínas, glucolípidos, que están en la cara exoplásmica, por lo cual la membrana es compleja, y determina la individualidad, ¿sí? Tenemos después el citoplasma. El citoplasma, ¿dónde se ubica? Entre la membrana plasmática y en una célula eucariota. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿usted está mostrando diapositivas o se quedó en la primera? Estoy mostrando. A mí me sale como que se quedó en la primera, no sé si soy yo o el resto ve todas las otras. A mí también. Está bien. Yo solo veo la primera. ¿Ven Si ahí? pueden ir diciendo en qué página está, la podemos seguir. Yo no veo ninguna. ¿No ves ninguna? Uf. No se ve, a ver. ¿Esto se ve la célula eucariota, el título? No, profe, se ve Biología, Medicina, primer cuatrimestre 2021. Es lo que se ve. Ajá. Yo creo que se debe estar cargando la presentación o no sé qué pasará. Sí, estoy pasando unas diapositivas. Profe, Sí. ¿puede ir diciendo en qué diapositiva está y nosotros la seguimos con el PowerPoint? ¿Y cómo? Ahí en el chat compartí. Estaba subida en la página. No, esta no está subida en la página. Sí, Esta ahí no, compartí. esta no está en la página. No, por eso. Esta No, está. no es la misma. Yo la No, tengo no es abierta la y no es misma. la misma. No, estoy repasando nada más. Es parecida esta parte, pero no es la misma, no es la misma. En este momento no están viendo nada, digamos. Ahora, Se ve, pero la primera diapositiva, la presentación se ve en el título. solamente el título. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver. Corte compartir pantalla y vuelvo a poner. A ver. Sí. Vamos de nuevo. A ver. Corto, dejo de compartir. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver si dejando de compartir. Ahí dejé de compartir todo.
A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Compartir pantalla. Ahí estamos. Compartir. Tum, tum, tum. Voy de nuevo. Ahí ven algo. Sí, ahí se ve una... Ah, ahora volvió a la primera. Recién se veía Ahí se ve la... cómo cambió. Cuando Bueno, lo pone en pantalla completa. ahí sí. Ahí está la célula eucariota. Sí, ahí va avanzando. Parece que está avanzando, pero cuando lo pongo en pantalla completa es el problemita acá parece, ¿no? Parece, porque, a ver, voy a intentar en pantalla completa de nuevo. A ver. Ahí. Ahí. ¿Ahí ven? No, No, profe. Lo que pasa es que usted está compartiendo la pantalla del PowerPoint y cuando usted pone pantalla completa se crea una nueva ventana que es Ajá. diferente a la del PowerPoint y usted solo está mostrando el PowerPoint. Bueno, entonces, ahí sí lo ven, lo muestro así entonces. Si ahí lo ven, achico un poquitito, ahí. Profe, yo no veo nada, solo su nombre. ¿Vos no ves nada? No, Yo sí solo me veo sale la su nombre, pantalla. Yo sus sí. iniciales. A ver. yo también veo su nombre nomás. Yo igual veo biología, medicina. Yo veo la primera Igual, diapositiva. profe, veo solo sus iniciales. A ver. Mm. ¿Y ahora? ¿Ahora no? No, profe, sigue igual. Yo veo Sí. bien, voy a compartir por Discord pantalla para el que no puede Para ver. mí hay algún problema también que puede estar en sus equipos, chicos, ¿eh? A ver, voy a ir ahí de nuevo, porque si algunos ven y otros no, ahí me llama la atención ya, ¿no? A ver. Vamos a ver. Esperen un segundito, y voy a intentar otra cosa más. A ver ahí, compartir. Debe ser algo. Ya estoy compartiendo pantalla en Discord para el que no puede ver. ¿Ahí ven? ¿No? Yo veo. Profe, Bueno, creo que es problema de, no sé si de la plataforma, porque en realidad siempre pasa que algunos no pueden ver la pantalla, pero en realidad sí se ve, yo la puedo ver. vos la podés ver, vos la podés ver. Bueno, yo después se las voy a dejar, chicos, grabada o les voy a dejar la presentación mientras les voy contando, así avanzo, ¿sí? Pero puede ser la cantidad de... Yo creo, miren, yo la verdad podría usar otra plataforma, pero no quiero dejar de usar el Jitsi, el Jitsi 1000 UNP, que es el de la UNI, por el convenio que hizo el rector con esta empresa y por los que no tienen acceso de otra forma, porque si no usan sus propios datos para acceder. Hasta que no se haga un convenio con otra empresa que nos permita tener un acceso a más cantidad de estudiantes conectados, prefiero dividir los grupos. Bueno, ahora probamos con 2 y bueno, y si no voy a seguir dividiendo y voy a repetir las veces que sea necesario, ¿sí? Porque yo creo que es el volumen de estudiantes que están conectados en este momento. Creo que es por ahí el tema, por lo que hablé con mis colegas. Bueno, ahí ven entonces algunos, ¿ven? ¿Sí? Ahí, que pasé una diapositiva. ¿Sí? Yo Sí. veo la primera. Sí, sí, en la primera. Siguen en la primera. A ver, me voy a desconectar y me voy a conectar, voy a intentar desconectarme. Ahí Ahí se se cambió. movió. Ahí Profe, sí. claro, creo que Sí. tendría que ir cliqueando cada diapositiva desde el costado, porque está Sí, así compartiendo como esto. está, Sí, sí. sin que sea la pantalla completa, decimos. Ujú. Bueno,
Vamos ahí entonces. Igual, profe, hay como un delay de 1 minuto más o menos entre que cambió la dispositiva. Desde que usted tocó para cambiar la dispositiva hasta que se cambió, pasó 1 minuto más o menos, 2. Para mí que se está cargando un poco, te digo, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con la conectividad también, sí. Porque el otro día di una charla sobre marea roja, que yo trabajo en investigación con algas, que algún día creo que les comenté, y entonces dimos para la profe de toxicología de la carrera de medicina, nos pidió una charla a una colega y a mí. Y pasó un poco que demoró, pero después pudimos pasarla. Entonces yo digo que por ahí tiene que ver un poco eso. O grabarla en PPS en otro formato, en vez de PPT o PPTX, también puede venir por ahí. Si ven ahí, sigo un poquito así, chicos, así avanzo. Las células eucariotas, ¿esto lo ven? Una diapositiva que tiene de título las células eucariotas. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me gustaría pasar a la pantalla completa porque tiene animaciones, pero bueno. Entonces, lo que les había dicho es que teníamos una membrana, la membrana celular, ¿sí? Y entre la membrana celular y la membrana nuclear, que tiene la misma conformación, las membranas pueden ser simples o dobles, pero son todas membranas lipoproteicas, que tienen, por supuesto, cierta asimetría y disposición desigual de proteínas y de glicolípidos, por ejemplo, o glucoproteínas, ¿sí? Además de la bicapa fosfolipídica. El citoplasma va entonces de la membrana celular hasta la membrana del núcleo. Todo eso es el citoplasma. Las voy a sacar así entonces. Y el núcleo, entonces el núcleo es el que va a contener el material genético. Esto es un repaso de la conformación básica de una célula eucariota. El núcleo que va a contener el material genético, el ADN, de manera lineal. Ya ustedes vieron que en la célula procariota se ubica de manera como un anillo, ¿sí? Circular, cerrado y desnudo. En cambio acá tenemos el material genético lineal, ubicado linealmente, no se unen por sus extremos las moléculas de ADN, ¿sí? Y está concentrado el ADN en el núcleo, aunque también tenemos ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos, pero básicamente está en el núcleo el ADN. Contiene que el material genético, los genes, y van a ejercer, por un lado, el control de la célula. Van a generar instrucciones que van a ser a través del ARN llevadas donde sea necesario iniciar una función metabólica. Por otro lado, participa, por supuesto, en la transmisión de los caracteres hereditarios. El citoplasma, que es el que mencionábamos recién, dijimos dónde estaba, ¿sí? Está entre, dijimos, la membrana celular y la membrana nuclear, es esa parte que está comprendida allí. ¿Qué más podemos decir? Que está formado por el citosol. A veces se da como sinónimo citoplasma y citosol, pero en realidad hay una diferencia, ¿sí? El citosol es donde se encuentran inmersos los orgánulos, ¿sí? Las estructuras, los orgánulos que van a permitir que cada función metabólica se realice en un sitio diferente, específico, incluso con variaciones de pH, más ácidos o menos ácidos, ¿sí? Esos sitios especiales. Tiene una estructura interna el citosol, que está formada entonces por elementos proteicos que son los que forman el citoesqueleto. Entonces yo les decía que lo que vamos a descubrir hoy, entonces, es el citoesqueleto de la célula. Además, en el citosol del citoesqueleto podemos encontrar inclusiones,
¿sí? Inclusiones. Inclusiones son macromoléculas como aceite, como grasas, ¿sí? O glucógeno, por ejemplo, que sabemos que es un polisacárido, ya lo vimos, que podemos encontrar ¿dónde? En el citosol. Y el citosol tiene una composición mayoritariamente de agua y muchas proteínas, moléculas pequeñas también, ¿sí? Y es una consistencia un poco densa, ¿sí? Por todo lo que contiene. Entonces, este citosol o hialoplasma, como decíamos, presenta estructuras que en una microfotografía electrónica, como la que ven acá, se ve de esta manera, ¿sí? En el citosol, este es un citosol, una imagen electrónica del microscopio electrónico, numerosas partículas de glucógeno, como les decía. Esta es una célula del hígado, un hepatocito. En este otro caso, que está a la derecha, vemos gotitas o gotas de lípidos o de grasas, fíjense, del volumen que ocupan estas gotas. Este es el núcleo, ¿sí? Ven el núcleo a la izquierda, con una N en el medio, y todo lo que tiene una G son gotas de grasa en una micrografía o microfotografía electrónica de un adipocito, ¿sí? De un adipocito. Entonces, estamos viendo la diferencia entre citoplasma y citosol, ¿sí? Bueno, como les decía, el citoesqueleto, que es a lo que nos vamos a dedicar especialmente hoy, es el que da la forma, ¿sí? El que le da la forma, y hablamos de una simplificación cuando decimos esqueleto, porque nos remonta a pensar en células óseas, como les decía antes, pero esto, bueno, no es así. Lo que sí es el citoesqueleto hace que la célula tenga la forma que tiene y se disponga como se dispone en el espacio. Entonces, podríamos decir como una definición que es un entramado, una red, un entramado tridimensional de proteínas que conforma el sostén de la célula. El sostén de la célula. Las células sabemos que tienen formas diferentes, ¿sí? Les da la forma particular. Por ejemplo, las células de nuestra piel, ¿cómo son? Son más bien como cuadraditas, ¿eh? Son rectangulares, cuadraditas. Mientras que otras células en nuestro cuerpo, en un organismo animal, por ejemplo, como las neuronas, son células que puede haber algunas simples, de forma triangulares, y otras que ya dijimos en la presentación anterior, que son bien complejas y que tienen axones que pueden llegar a medir 1 metro desde la base del cráneo en toda su extensión. Entonces, esas diferentes formas están dadas por el citoesqueleto. Va a depender del citoesqueleto. El citoesqueleto también es el que va a organizar de alguna manera los orgánulos que están dentro de la célula, ¿sí? Es como si hubiera un montón de caminitos, de mini carreteras, no sé, que permita que la célula tenga esa forma, pero además hace que los orgánulos no vayan chocando unos con otros. La célula no es como un globo que está lleno de agua y que hay cositas ahí suspendidas en el citosol, sino que hay toda esta red de proteínas que sostiene a los orgánulos en su lugar, ¿sí? No permite que se choque, por ejemplo, el núcleo con el retículo endoplasmático o con el aparato de Golgi. Sino que la célula tiende a ser estable, no le gusta el desorden a la célula, ¿sí? Fíjense que es como una malla, una red. Entonces,
fíjense que tenemos o que mencionamos 3 grupos o 3 tipos de estructuras proteicas, que son, por un lado, los microtúbulos, en segundo orden, porque es de acuerdo al tamaño, los filamentos intermedios y los microfilamentos, ¿sí? Fuimos de mayor a menor. Podemos iniciar al revés. Los microfilamentos, los más pequeños, que miden entre 3 a 8 nanómetros. Nanómetros, son muy, muy chiquititos, porque un nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Millonésima parte de 1 milímetro. A ver, no sé, para decir un ejemplo, un pelo, por ejemplo, mide 60 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Estamos hablando de los micro, ¿sí? Filamentos, que son, no confundir con los microtúbulos, los microfilamentos, los más pequeñitos. Son, en general, filamentos de una proteína globular, que es la actina, ¿sí? Luego tenemos a los filamentos intermedios, como su nombre lo dice, son intermedios. ¿Profe? Sí. Disculpe que le interrumpa, ¿me podría repetir las dimensiones? Sí. Porque la estaba anotando justo y no llegué a concluir. Bien. Sí, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, porque este tema requiere profundizar un poquitito. Pero los microfilamentos, ¿sí? Microfilamentos son los más chiquititos. Son filamentos de una proteína globular que es la actina, te decía, ¿sí? Y miden entre 3 de diámetro, ¿no? Entre 3 y 7 u 8 nanómetros. Nanómetros. Y les decía que un nanómetro, podemos decir que es la, 1000 millonésima parte de 1 metro o la millonésima parte de 1 milímetro. Re chiquititos, ¿sí? Bueno, les decía el ejemplo, bueno, de algunas estructuras. Bien. Esta proteína, entonces, decíamos, es la actina. Es la actina. Vamos a ver las funciones un poquitito más profundas de cada uno. En el segundo caso que les nombré, que son los filamentos intermedios, tienen un diámetro, ¿sí? Esas proteínas que ya no son proteínas globulares, son proteínas de tipo fibrosa, de aproximadamente 10 nanómetros. 10 nanómetros, ¿sí? Y los que son como tubos huecos de mayor tamaño son los microtúbulos. Los microtúbulos llegan a 25 nanómetros, ¿sí? Entonces vamos desde los filamentos de actina, que son los microfilamentos, luego en tamaño los filamentos intermedios y por último los microtúbulos. Además de organizar, darle la forma a la célula y permitir esa estructura donde se enganchan, donde están anclados los organelos, participan también estas proteínas en la división celular. En este caso, imaginemos que nosotros tenemos que dividir nuestra casa en 2 casas, ¿sí? En 2 casas. Entonces, para hacerlo, tengo que destruir algunas paredes internas y generar otras nuevas y redistribuir los muebles que pueda tener. Entonces, todo esto se desarma, se duplica y se arman las nuevas casas o células, en este caso, producto de las divisiones celulares, por mitosis o meiosis
exclusivas estos dos tipos de división de las células eucariotas. También sirven para unir células entre ellas, porque si nos vamos a referir a un tejido, ¿sí? A un tejido, por ejemplo, una célula está juntito o junta a otra, ¿sí? A una célula vecina, y esa unión, esa cercanía, digamos, entre células que forman un tejido, requiere puntos de anclaje entre células. Y eso está dado por elementos del citoesqueleto, ¿sí? Una célula entonces se une a otra vecina por puntos de anclaje que permite también comunicarse con elementos del citoesqueleto. ¿Qué más? Están también inmersas en lo que llamamos la matriz extracelular, ¿sí? La matriz extracelular, y allí entonces también hay conexiones de las células a través de los elementos del citoesqueleto a esa matriz extracelular. Bien, vamos a ir destapando, a ver si puedo sacar esto. Esto lo podría sacar, ¿no? Minimiza la cinta de opciones. A ver. Creo que saqué algo ahí. Y a ver acá. Profesora, disculpe, pero el triángulo que acaba de mostrar, ¿eso es parte de algo? Ahora lo voy a destapar. Ah, bueno. Ahora lo voy a ir destapando, porque esto tenía movimiento, chicos. Me dio trabajo porque puse todas animaciones que ahora, evidentemente, no puedo mostrarles. Bien, voy a ir destapando. Uno. El citoesqueleto, entonces, vamos a que se compone de estas tres estructuras, ¿sí? Filamentosas definidas. Bien. Vamos a ver, por una parte, ¿sí? Dijimos, los microfilamentos, que son las más delgaditas, repetimos, y organizan una red bien ramificada. Después tenemos en segundo lugar, los filamentos intermedios, los filamentos intermedios, filamentos intermedios que son como cuerdas. Ahora vamos a ver un poquito más. Y los microtúbulos, que son esos tubos largos, huecos, ¿sí? Formados por subunidades que vamos a ver un poquito más ahora. La estructura, la disposición de estos elementos del citoesqueleto tienen como cierta disposición hacia el interior de la célula. Los microfilamentos, que están en el centro, que dijimos que eran los de menor tamaño, están dispuestos fundamentalmente en la periferia de la célula, hacia el interior, ¿no? Pero en la periferia, ¿sí? Los filamentos intermedios, fíjense que están dispersos en general, no tienen una ubicación así definida en la periferia o en el centro. Son centros organizadores, por ejemplo, de los microtúbulos y sirven básicamente de transporte con otro tipo de proteínas que son fibrosas, difíciles de desintegrar, o sea que son las que dan como, podemos decir, fuerza, sostén a la célula. Es una estructura que da sostén. Y los microtúbulos son tubos de tubulina, básicamente, que es una proteína, ¿sí? Y que forman parte, como les decía antes, en este caso, de la división celular, del uso meiótico y mitótico, ¿sí? Y también son los que están conformando los cilios y los flagelos. Vamos un poquitito a los microfilamentos, ¿sí? Los microfilamentos, entonces, repetimos que se componen de actina, ¿sí? De actina, que es una proteína que está en todas las células eucariotas.
y son estructuras dinámicas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque se montan y desmontan permanentemente, se arman y desarman fácilmente. Hablamos de polimerización y despolimerización, ¿sí? Forman parte de la contracción muscular, ¿sí? Intervienen en la contracción muscular junto con la miosina, en este caso, y permiten el movimiento. Por ejemplo, en una ameba, que saben lo que son organismos unicelulares, las amebas, que son capaces de generar pseudópodos, pseudopodios, ¿sí? En ese caso, para extender esos pseudopodios, es necesario que estas proteínas globulares se polimericen y despolimericen rápidamente, ¿sí? Eso permite el movimiento, en este caso, de un organismo unicelular como es la ameba. Entonces, contracción muscular, movimiento. ¿Qué más podemos decir en qué intervienen? Intervienen formando parte de las microvellosidades intestinales, en nosotros, en los animales, ¿sí? Esto aumenta, las microvellosidades aumentan la superficie de absorción de nutrientes. Importante, ya los vamos a ver más adelante. Y también otro ejemplo es que están formando parte de las células del oído interno y también las vías genitales masculinas. Entonces, el citoesqueleto, decíamos, lo primero que mencionamos, los microfilamentos. Bueno, acá tenemos a ver si podemos verlo, ustedes me dicen si lo ven. Una ameba, que creo que le he puesto acá, para que vean su movimiento. ¿Lo ven, chicos? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien, entonces, en este caso, filamentos de actina, microfilamentos, proteínas globulares, y esa polimerización y despolimerización rápida es la que permite el movimiento de estos podios. Por ejemplo, en esta ameba, que es un organismo unicelular que se desplaza a modo de reptación sobre el sustrato, sobre el bento, podríamos decir. En el caso que dijimos de la contracción muscular, se asocia con otra proteína que es la miosina. También les voy a dejar, por falta de tiempo, que ustedes lo miren solitos, a este video que les separé, que estuve mirando unos cuantos, y que abarca o trata sobre la relación que existe entre los microfilamentos de actina, ¿sí? Esta parte del citoesqueleto, la relación con otra proteína globular, que es la miosina. También nos habla del transporte a través de la membrana, pasivo, pero fundamentalmente activo. Nos habla de la energía, cómo la obtiene la célula, de la polimerización y despolimerización del ATP. La bomba de calcio, nosotros hablamos en la clase anterior de la bomba de sodio y potasio, que es una proteína transmembrana. Aquí menciona básicamente a la bomba de calcio, cómo interviene para que se genere el fenómeno. El retículo endoplasmático liso, ¿sí? Van a verlo también. El rugoso, por supuesto, donde se va a generar la síntesis de estas proteínas, y la acción de la contracción muscular, ¿sí? En ese videíto que les dejo ahí, en este enlace, lo van a ver y pueden hacer un resumen relacionando, o un diagrama conceptual, relacionando estos conceptos ya vistos y conceptos nuevos.
para ir fijando, porque es importante la intervención de estas fibras, de estos filamentos de actina en esta función. Bien, les dejo otros más videos recomendados que se los voy a dejar cuando suba la presentación para que puedan comparar, escuchar y ver cómo actúan estos microfilamentos en esas funciones básicas. Entonces, las funciones de los microfilamentos de actina las vamos a resumir en contracción muscular, por una parte, que lo van a ver un poquitito detallado en esos videitos, formación del esqueleto mecánico, ¿sí? Siempre esqueleto pensando que son los que sostienen y dan forma a unas estructuras, entonces tenemos allí, fíjense, microvellosidades, que amplían entonces la superficie de inclusión de nutrientes hacia la sangre. Participa en la división de la célula, la división del citoplasma, generando ese clivaje, ese anillo que permite separar dos células hijas. Y por otra parte, en resumen, permite el movimiento ameboide que vimos hace un momentito, la generación de pseudópodos. Vamos a los filamentos intermedios, ¿sí? Los filamentos intermedios, a ver, los voy a ir borrando a las tapitas que hice. Los filamentos intermedios, decíamos entonces que tienen un diámetro, ¿sí?, que va hasta más o menos 10 nanómetros, ¿sí? Tienen una característica fundamental en cuanto a las proteínas que conforman esos filamentos, que ya no son globulares, y constituyen como cuerdas, y la función es básicamente mecánica. Sobre todo están presentes y en mucha cantidad en las células que son sometidas a tensiones. Estas proteínas, que no son globulares, son del tipo fibrosas, como por ejemplo la queratina. Ustedes saben que la queratina es la que tenemos en las uñas, en el pelo, ¿sí? Pero es un conjunto de proteínas y no una sola. Solo las vamos a nombrar: la queratina ácida, la queratina básica, la bimentina, los neurofilamentos, la anestina. Son todas proteínas que colaboran en la conformación de estos filamentos intermedios. ¿Qué característica tienen además? Que se forman en dupla, podríamos decir. Es decir, que un monómero se va a unir a otro monómero y forman un dímero. Estos dímeros se van a unir entre sí y forman un tetrámero. Dos tetrámeros, un otómero, y así se forma el filamento intermedio. Entonces son, en resumen, no es una proteína globular, es la agrupación de proteínas fibrosas que se unen de a dos, formando dímeros, los dímeros de a parejas tetrámeros, y así hasta formar esa especie de cuerda o filamento. Está solo en animales. Estos filamentos son exclusivos de las células animales. No están en las células eucariotas vegetales. Dan rigidez, dijimos, fuerza mecánica, solidez a la célula. ¿Bien? Y también participan en las uniones celulares que dijimos antes, entre células vecinas. Generan el anclaje, digamos. Por otro lado, participan en la fijación del núcleo dentro de la célula. Aquí tenemos entonces a los filamentos intermedios. Bien.
los microtúbulos. Los microtúbulos dijimos que eran los tubos huecos de mayor tamaño que están básicamente ¿dónde? En los centríolos. También están en todo el citoplasma y sirven básicamente de transporte. Comunican, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso con el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi con otras organelas intracelulares. Y estos microtúbulos permiten que esas vesículas circulen de un sitio a otro sin perderse en el citoplasma. Son como que permiten un camino, ¿sí? Un desplazamiento exacto de vesículas y de transporte de sustancias. Fundamentalmente, transporte de sustancias. También participa en la división celular, pero no formando la placa que divide en la citocinesis dos células hijas, sino que participa conformando el uso acromático, el uso por donde los cromosomas van a ir desde el centro de la célula hacia los polos. Y también, importantísimo, conforma la estructura de los cilios y de los flagelos. Bien, entonces los microtúbulos. Vamos a la estructura y composición. Dijimos que son estructuras tubulares y huecas, en todas las células las encontramos. Forman parte del uso mitótico, también meiótico, y de los cilios y flagelos, ¿sí? Habíamos dicho que estos eran de hasta 25 nanómetros, más grandes que los otros dos. ¿Qué más podemos decir? Tienen un extremo que se conoce como el extremo más, y otro que se conoce como el extremo menos. Dijimos que son proteínas que están formadas por subunidades y forman heterodímeros. Heterodímeros, ¿por qué? Porque las dos unidades alfa y beta de esta proteína son un poquito diferentes, son asimétricas. Bien, tienen entonces una parte positiva, digamos, y una parte negativa, con cierta polaridad. Esta estructura, entonces, va a conformar cada uno de estos tubos y protofilamentos. Estos protofilamentos se van a alinear y van a formar la estructura del microtúbulo, ¿sí? Son 13 protofilamentos que se unen formando esta estructura circular. Bien, vamos a avanzar un poquitito. La tubulina, entonces, decimos que es un heterodímero, que es la proteína propia de este grupo, ¿sí? De microtúbulos, porque está formada por dos subunidades, dijimos la alfa y la beta, ¿sí? Y presenta, como dijimos, estructuras o forma parte de estructuras microtubulares como los cilios, los flagelos y los centríolos. En ese caso son estructuras permanentes que tienen algunos microorganismos que son unicelulares, pero también están presentes en, por ejemplo, los multicelulares como nosotros, en algunos lugares, como por ejemplo los alvéolos del sistema respiratorio, donde se ubican los cilios, ¿bien? O los flagelos, que sabemos que son parte de las células sexuales masculinas.
Bien, los centríolos son entonces los centros organizadores. Y también podemos hablar de los temporarios que mencionamos antes, que son los usos acromáticos que se van a extender de un polo al otro y que van a aferrar o van a permitir el anclaje de los cromosomas. La estructura de las cilias o de los flagelos y de los flagelos, si uno hace un corte transversal, encuentra 9 pares de microtúbulos y un par central. 9 pares de microtúbulos y un par central. Si hace un corte transversal. Bien. A ver si podemos ver este videíto. Estos son cilios. Es un paramecio, un organismo unicelular que vamos a encontrar en una gota de agua de cualquier florero o de cualquier cuerpo de agua dulce, que es capaz de movilizarse de un lugar a otro y de capturar nutrientes, alimentos, gracias a que tiene estos cilios, entonces, estos cilios formados por microtúbulos que le permiten el movimiento. También vamos a mirar otro, donde una euglena, que hay mucha cantidad, por ejemplo, en el arroyo de kilómetro 5, bueno, está lleno de euglenas, porque son microorganismos también unicelulares que tienen flagelos. Se ve claramente el flagelo terminal. Muchos tienen un flagelo, otros tienen 2 flagelos, otros tienen como penachos de flagelos, que les permite un movimiento en forma de látigo. La estructura es la que vimos recién. Cilios y flagelos, entonces, están formados por microtúbulos y una proteína globular que es la tubulina. Bien. Vamos entonces a los centríolos, que solo, ustedes ya vieron células procariotas y eucariotas, solo en células animales, y están los centríolos, a diferencia de las cilias y los flagelos, están conformados por un grupo de 9 túbulos, pero en tripletes, y no tiene un par central. Son tripletes entonces, ¿de qué? De microtúbulos, 3 microtúbulos conforman esa estructura que decíamos circular, triplete de microtúbulos, pero no tienen par central. Esto es la estructura de los centríolos. Entonces, recordemos, centríolos, cilios y flagelos formados por microtúbulos. Vamos a un resumen, microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, y las funciones. Los microfilamentos en las células vegetales, esto no lo mencioné antes, pero intervienen en la ciclosis, o sea, cuando los cloroplastos van captando la luz en las células vegetales, van generando un traslado, ¿sí?, que es circular. Se denomina ciclosis. Participan los microfilamentos que se arman y se desarman. En las células animales generan los pseudópodos, también en los protistas, ¿sí? Forma el anillo o surco de segmentación cuando se genera la división de las células, en mitosis, que es propio de las células eucariotas, la mitosis y la meiosis, ¿sí? En la citocinesis, en la división propiamente dicha, hay un surco de segmentación que es generado por los microfilamentos. Los filamentos están debajo de la membrana. ¿Se acuerdan que dijimos la distribución? En ese caso es periférica, podríamos decir, ¿sí? Periférica, en la periferia interna de la célula. Allí se ve un poquito más densa.
Filamentos intermedios, dijimos que son justamente los que agrupan proteínas fibrosas, no son proteínas lobulares, eran los que estaban relacionados con las uniones celulares. Dan el anclaje entonces de las células entre sí y al medio extracelular. Y también fijan el núcleo. Hay muchas proteínas acá en juego de tipo fibrosas, solo en células animales. Solidez, rigidez. Y los microtúbulos, que fueron los últimos que vimos, podemos encontrar estructuras permanentes o estructuras temporales. Permanentes, centríolos, cilios y flagelos. Temporales, los usos acromáticos. ¿Bien? Bueno, hay un caso particular que se da con los eritrocitos, que se los voy a dejar para que ustedes lo vean, porque como no tienen núcleo, ¿sí?, y no tienen orgánulos, que eso facilita el transporte de gases, presentan un tipo de esqueleto, citoesqueleto particular que está asociado a la membrana. Bien, les dejo algunas preguntitas para el final, para que ustedes repasen lo que fuimos mencionando, cuáles son las funciones generales del citoesqueleto. Les pido que dibujen en un corte transversal a un cilio y a un flagelo, que también dibujen a un centríolo. Recuerden entonces esa disposición diferente de los microtúbulos. ¿Cuál es la diferencia entonces que encontramos entre ambas estructuras? Les pido que indaguen un poquitito, que a ustedes les va a gustar esta parte, sobre patologías que están relacionadas con el citoesqueleto y que relacionen un videíto que les voy a dejar, ¿sí?, que les voy a dejar con citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos. Les voy a dejar el enlace. No llegamos a verlo porque ya son las 11, faltan 2 minutitos, y va a entrar el grupo siguiente. Así que bueno, hasta acá llegamos, nos vemos pronto y les voy a dejar la presentación en